12 dice, así que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, que Dios nos ayude. Pausamos y volvemos. Corazón, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. La, 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 la. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rogado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Sí, Señor. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir. Un aplauso para Alex, por favor. La Biblia dice en 2 de Corintios 13:8 que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. A veces la verdad resulta un poco incómoda, pero tenemos que acostumbrarnos a la realidad que la Biblia dice que el que conoce la verdad es libre. Y cuando yo actúe diciendo que soy libre o que conozco la verdad, pero no actúo en la libertad del Señor, entonces pasó algo ahí. Posiblemente yo haya conocido alguna verdad por ahí, pero no la verdad de Dios. En nuestros días es común entretener a las gentes en cosas que realmente, algunas son inocuas, insípidas, no, aparentemente no tienen ningún contenido, pero aún así es una pérdida porque se pierde el tiempo, porque se podría invertir en lo que es correcto. Realmente no hay esa ignorancia,
porque todo lo que se hace expresamente. Iglesia amada, el sistema conciliar, el concilio, no hay forma de decir otra cosa, es anticristiano. Es anticristiano porque es el producto de la teología. Y la teología, lo único que ha procurado siempre es interpretar la palabra de Dios para adecuarla al propósito humano. Según la palabra de Dios, el mandamiento de Dios está dado para que nosotros lo cumplamos, no es para que lo interpretemos. Esa maldición ancestral ha hecho un daño enorme en el mundo. Nuestro mundo se debate en medio de todo tipo de miserias morales y espirituales, pero no es por falta de leyes, es porque la aplicación de la ley se convierte no solo en insípida, en inocua, sino en injusta. Y es un asunto tan reconocido que hemos acuñado la frase que dice que el que hizo la ley hizo la trampa. De manera que la gente lo justificamos todo. Ahora hay que entender que en la presencia de Dios sí es sí y no es no. Y dicho en nuestra forma franca de hablar las cosas, para un cristiano, si la Biblia dice sí es sí, y si la Biblia dice no es no, y si la Biblia no dice ni sí ni no, a un cristiano no debe interesarle el asunto. El concilio es anticristiano, y es anticristiano porque hasta el nombre es malo. El concilio en los tiempos de Jesucristo fue el instrumento utilizado por Satanás para oponerse directamente al Hijo de Dios. Y fue tanto así que el concilio mató a Jesucristo, mató a algunos apóstoles, además persiguió la iglesia a muerte. Ese es el concilio. Pero aparte de eso, iglesia amada, es increíble, pero ese concilio de los tiempos de Jesucristo era uno solo, pero ¿y ahora cuántos son? La realidad es que el concilio actual es mucho más malo que el de los tiempos de Jesucristo, tal vez porque heredó la maldición ancestral del concilio de los tiempos de Jesucristo, que como dijimos, fue anticristiano y mató al Señor y mató a muchos de los apóstoles. En realidad, el concilio de los tiempos de Cristo era más tolerable que el de ahora. El de ahora es mucho más malo. Y lo decimos porque su actitud es mucho más negativa y mucho más pecaminosa. ¿Por qué? Bueno, porque en sí los dirigentes conciliares actuales tienen una actitud mucho más agresiva y pecaminosa que la de los escribas y los fariseos que formaban el concilio, el Sanedrín de los tiempos de Jesucristo. Realmente el concilio actual heredó la maldición del concilio de los tiempos de Jesucristo, pero lo ha multiplicado por muchas veces más, entendiéndose que él viene de la teología y que en la teología no se regala ni una sonrisa, todo es comercio, todo se vende. Y mientras más elevado supuestamente sea el pensamiento en lo intelectual o lo entre comillas espiritual, mucho más elevado sea, más caro es. Vamos a terminarla diciendo, iglesia, el concilio no proviene de Dios. Por eso te aconsejamos apartarte del concilio.
Y algo para que usted reflexione es, ¿usted cree que los ministerios del Señor son legales? Yo sé que usted lo cree. Usted sabe bien que los ministerios de Efesios 4, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los ministerios de Primera de Timoteo, presbítero, obispo, diácono y anciano, esos son legales. Si los ministerios de la iglesia son legales, el concilio tiene que ser ilegal por necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los dos está de más. Porque ¿para qué se necesita una organización para dirigir los ministerios del Señor que están establecidos en la iglesia? ¿Y de dónde sacan la fuente de autoridad, el sistema conciliar, para invalidar los ministerios que el Señor estableció en la iglesia? ¿De dónde saca esa autoridad? No lo diga usted, pero del diablo, porque el diablo es el único que contradice la palabra de Dios. Y si el Señor mismo dice en Efesios 4, instituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y en 1 de Timoteo, presbítero, obispo, diácono y anciano, el mismo Señor lo designó. ¿Qué organización humana puede estar por encima de su ministerio? Esas son cosas que ni siquiera debíamos mencionarlas, pero son realidades innegables. Iglesia, si usted no lo sabía, el sistema conciliar desubica a la iglesia de su realidad espiritual. El sistema conciliar fomenta el divisionismo y genera y promueve todo tipo de mundanalidad en medio de la iglesia. Si la mundanalidad produce dinero, el concilio la apoya de todas sus formas. Iglesia amada, el sistema conciliar justifica la impiedad. El sistema conciliar es prevaricador, es perverso, es suplantador, es usurpador y sobre todo es un detentador impenitente. Bástenos con saber que trata de invalidar los ministerios legales del Señor. Y que conste que no se sabe cuántos concilios hay, porque la teología ha convertido la doctrina cristiana en la friolera de aproximadamente 10,000 doctrinas diferentes, y eso es sustentado directamente por el concilio en todos sus órdenes. Iglesia amada, es verdad, duele, pero usted debe saberlo. El concilio está confabulado con el reino de las tinieblas, y no es mentira que su emblema y su estandarte es un signo de peso. Óigalo bien, iglesia. El emblema y el estandarte del concilio es un signo de peso, y alrededor de ese signo de peso, dirigido por el concilio y el sistema conciliar, marchan hacia el infierno los cazarrecompensa, los mercaderes de la fe, los inventores de males y todos los obradores de maldad. Bueno, pero alguien nos ha llamado y nos ha dicho, hermano, hay mucha dureza en sus palabras. Usted está satanizando el concilio. No, usted lo puede poner más suave. No, es que no se puede satanizar algo que es el mismo Satanás. El concilio no puede satanizarse, porque es que en muchos casos ha actuado peor que el mismo Satanás. Pero y usted dirá, bueno, pero ¿y de dónde saca usted la fuente de autoridad para hablar de esa manera? Bueno, tenemos suficientes documentaciones para los que quieran alguna explicación. No en los medios, porque eso no sería correcto. Aprovechamos la oportunidad para decir a algunos hermanos amados que nos han llamado para hablar de una manera muy injusta cuanto al asunto de
de que se nos solicitó que saliéramos de la emisora evangélica. Iglesia amada, nosotros pedimos la oportunidad de explicar claramente lo que decíamos y por qué lo decíamos. No se nos dio la oportunidad y naturalmente obedecimos a los dueños de ese asunto y a los influyentes de ese asunto y sencillamente nos retiramos. No tenemos nada contra nadie ni tenemos nada que esconder, pero nada de lo que dijimos creemos que lo dijimos mal. Lo reiteramos, lo mantenemos y lo decimos aquí y en cualquier lugar del mundo. Y cuando no podamos decir lo que debemos decir, nos callamos hasta que Dios levante otro que lo diga. Pero nadie nos va a llevar a un terreno de contradicción a la palabra de Dios. No compliquemos la cosa. No hay una condición de pecado ni aquí ni allá, ni nos acusamos de nada. Es simplemente que nosotros afirmamos que el concilio es del diablo y nosotros afirmamos que el mal manejo de los bienes